Hola, buenos días. Hoy es 18 de mayo de 2020 y es el Día Internacional de los Museos. Como cada año, el Museo Arqueológico de los Baños de Alhama pues quiere contribuir con actividades que en este caso pues no pueden ser presenciales, como todos sabemos, pero sí, bueno, aportar ese pequeño granito de arena a la parte virtual. Y para ello hemos elegido una breve charla sobre Alhama y su balneario, el poder del pasado. El balneario de Alhama ha generado pues una historia importante a lo largo de los últimos 2000 años. En un paisaje, en el desarrollo de un paisaje del Valle del Guadalentín, que tiene unas sierras de Espuña, de la Muela, el Cerro del Castillo, que han permitido que a lo largo de los siglos el agua se ha ido infiltrando en las partes altas y haya ido a través de una circulación subterránea llegando a las zonas más bajas. Esa zona se encuentra con materiales impermeables y va a generar esa surgencia de agua que va a dar nombre a la población. Y esa surgencia va a tener la oportunidad de calentarse a través de un accidente tectónico importante, la FAM, o falla de Alhama de Murcia, que podemos detectar claramente a través de la sima del vapor. Esa sima del vapor que en invierno podemos ver esas fumarolas o esas salidas de vapor. Bueno, lo interesante es que esos materiales impermeables permiten que los manantiales surjan y generen un agua que tiene componentes minerales, componentes de ese hervidero que se genera en el fondo de la tierra a muchos kilómetros de profundidad y que tiene esas características terapéuticas. Y bueno, ahí nace Alhama de Murcia, al pie de ese cerro del castillo, abrigando ese cerro del castillo y con esas aguas que la hacen singular y especial, como Archena, como Mula o como puede ser Fortuna y otros puntos, tanto en la región como en España. Bueno, se va a generar un complejo balneario que tiene dos grandes salas abovedadas por una parte, con ese concepto que teníamos de curación, concepto religioso, concepto médico, y junto a ellas se va a desarrollar también para los no enfermos la parte lúdica o la parte higiénica, lo que se denomina termas. Las dos grandes salas abovedadas para hombres y para mujeres, con lucernarios para regular la temperatura y entrada de luz, y principalmente con ese agua caliente que va a permitir aliviar de las dolencias. Las evidencias arqueológicas nos van a permitir una aproximación de cómo serían este complejo termal. Y bueno, el opus sininum, que es ese aspecto rosáceo que presenta la mayor parte de la estructura abovedada, se complementa, se decora con esa parte de columnas amarillas con almagra y le dan ese aspecto arquitectónico decorativo. Esas salas abovedadas, como decíamos, se complementan con la parte lúdica, con lo que es la sala fría, la sala templada, la sala caliente y la piscina, lo que es el frigidarium, el tepidarium y el caldarium, con suelos huecos, paredes huecas y esa circulación del aire caliente que nos da el carácter, el ambiente de sauna, con mucha temperatura y también con humedad que le proporciona esa pequeña piscina. También la evidencia arqueológica nos permite aproximarnos a cómo serían ese zócalo pintado a la almagra y esas paredes de opus signinum con la entrada a la pequeña piscina, los pollos de descanso, etcétera. No olvidemos que aquí se está sudando un tiempo, pero no se puede estar tanto tiempo porque es una sauna. Bueno, el material arqueológico también aporta un conocimiento importante para la época, como es el caso de la lucerna, aparecida, recuperada en las propias termas, o el denario romano de la punta, que es muy interesante porque es del siglo I antes de Cristo y representa la cabeza de Roma personificada, galeada, con casco y una X en una de las zonas que representa el equivalente de los 10 ases de bronce. Otro de los elementos característicos, de los vasos característicos, es el olpe, una especie de jarro que se recuperó en la casa de Martín Rodríguez en una villa romana y que su simbología se atribuye al culto al dios Príapo, con ese gran falo que aparece erecto y que tiene que ver con la fertilidad, con las buenas cosechas, etcétera. Es el poblamiento romano como el de Ventaledo, otra de las villas romanas documentadas en la cual tenemos elementos arquitectónicos
bastante completos. Las tégulas planas y luego los índices, las tejas curvas que recubrían las techumbres. También tenemos sillares, también tenemos parte de columnas, etcétera. Bueno, ese pasado romano, ese siglo I hasta prácticamente el siglo VIII, va a dar paso al mundo medieval, esa primera fase de época emiral, la llegada de los musulmanes en España, y vamos a tener un enclave, un yacimiento de primer orden en el Cerro del Castillo. Hay que decir que ese Cerro del Castillo, que son unas 20 hectáreas aproximadamente, unos 200.000 metros cuadrados, va a acoger la historia medieval de Alhama, desde el siglo VIII hasta el siglo XVI, pasando por una fase islámica, una fase cristiana y una fase tardía, hasta, como decía, prácticamente la conquista de Granada, 1492, cuando estas poblaciones encastilladas ya pueden salir fuera de las murallas y pueden desarrollar fuera una vida habitual de lo que antes había sido una zona de frontera, una zona de continuas incursiones y de alguna forma algaradas y bastante inseguridad. Bueno, en el año 2006 se inicia esa primera campaña de excavaciones para recuperar lo que va siendo cada vez un enclave de primer orden, no solo para Alhama, sino también para la región de Murcia. No hay que olvidar que tenemos una alcazaba, que tenemos casas, que tenemos los zócalos de las calles, tenemos la parte de las calles, las atarjeas, murallas perimetrales, torres y sobre todo los elementos carbonizados que demuestran que este poblado debió abandonarse a través de un incendio intencionado. De ahí que muchas de las paredes cayeran sobre las propias vigas ardiendo y tanto la alimentación como las vasijas sean elementos para que nos permiten una reconstrucción importante. Bueno, y el trabajo desde el año 2006 hasta el año 2019, que terminamos la última campaña, hay que agradecer pues el trabajo permanente tanto de los voluntarios de campos de trabajo como de los proyectos del SEF que viene realizando el ayuntamiento y que poco a poco pues van arrojando una importante cantidad de materiales que nos da una secuencia estratigráfica riquísima. Los molinos de mano que aparecen dentro de los silos de almacenamiento, los granos de trigo que aparecen carbonizados cerca de las cocinas, de los hogares o los fragmentos de viga carbonizados. Los huesos de la comida de las ovejas, de cabras, de buey que aparecen en los basureros nos dan esa dimensión para entender la vida cotidiana del siglo IX, de esos alameños del siglo IX. Bueno, y este es uno de los últimos equipos, el de 2019, que sigue trabajando en ese yacimiento de las Paleras y del Murtal, recuperando esa historia. Los baños de Alhama en época medieval van a suponer también un referente para la población. En este caso, tanto al Udri en el siglo XI como al Idrisi en el siglo XII, que la denomina como Hisen al-Hamma, o al Kazuini en el siglo XIII, la primera mitad del siglo XIII, va a hablar de salas abovedadas, de aguas que se utilizan en el balneario y después sirven para regar los campos de la alquería, y de baños de hombres y de mujeres. Es importante estas referencias porque va a generar un desarrollo del territorio que va a jerarquizar el castillo de Alhama. A partir del siglo XI, en época almorávide, se construye esta imponente fortaleza, este vigía del valle, que va a ser un poco el centro del territorio de la frontera entre las grandes ciudades de Murcia y de Lorca. Los campos de trabajo siguen estando presentes a partir del año 2000, el primer campo de trabajo, y lo que nos ha permitido, junto a los proyectos de restauración que dirigen los arquitectos Ricardo Sánchez Garri y Francisco Javier López, es reconocer una gran estructura defensiva con una parte recinto superior, una zona más militar, y un recinto inferior que es donde vive la gente en una primera fase y sobre todo en época cristiana. El recurso cultural que se está generando con estas intervenciones arquitectónicas y arqueológicas se pone de manifiesto en las visitas que se vienen realizando periódicamente. Esta población también tiene en su haber una maqbara o cementerio musulmán que se desarrolla en el casco urbano en la zona de la Corredera, calle Vergara, muy cercana a los baños. Las típicas tumbas de época andalusí, sobre el lado derecho,
fosas de tierra, mirando la cabeza hacia la salida del sol. Bueno, se han documentado un importante número de enterramientos. Las visitas, como decía, a este recurso, a este castillo, pues vienen siendo objeto desde el Ayuntamiento de Alhama, pues para promocionar esa arquitectura, igual que los distintos elementos que van apareciendo en las excavaciones, en este caso, pues del cabezo de los moros, molinos, marmitas de hacer los guisos, jarras de almacenamiento, y bueno, es un poco ese mundo medieval que va a dar paso poco a poco a la fase cristiana y a la fase moderna. El baño heredado desde la Edad Media va a llegar al siglo XIX, en el cual una inversión privada y un gran arquitecto, José Ramón Berenguer, van a crear un gran balneario, 33 habitaciones, 3 plantas, los sótanos reutilizados para baños, que va a generar una nueva dimensión para Alhama de Murcia y que va a ocasionar también una modernización de la villa. Va a llegar el ferrocarril, llegará la luz eléctrica, y de alguna forma generará riqueza en lo que es la historia de Alhama. El balneario, sus instalaciones modernas y adecuadas a los personajes que se recibían cada temporada de baño. En este caso, pues Ramón y Cajal acudía en los años 20 con su mujer a tomar tratamiento de estas aguas para el reuma. El esplendor del balneario se va a truncar en los años 30 y a partir de los años 40 será un edificio en ruina que será demolido en el año 72. El solar que quedaba fue el inicio de un proyecto de recuperación que en el año 1989 se comenzó con unas excavaciones arqueológicas y a partir de ahí el proyecto de Alberto Ibero y Jesús López recuperaba una serie de volúmenes con distintas funcionalidades: jardines, exposiciones, salas de exposiciones, conferencias, conciertos y el propio recurso de museo como museo de sitio. Arquitectura antigua y arquitectura moderna dialogaban para generar esa fluidez de visitantes y de turistas. Bueno, aquí tenemos distintas rutas, distintos usos de las salas abovedadas y de las salas de exposiciones temporales que van ofreciendo una dimensión importante para entender el conjunto patrimonial de Alhama. Iglesia de San Lázaro, bien de interés cultural, el castillo y el museo conforman el centro neurálgico de lo que es una especie de zona histórica, de sitio histórico para Alhama. Por supuesto, el pulmón cultural del Cerro del Castillo, junto al pulmón natural de Sierra Espuña, acoge un paisaje de 200.000 metros cuadrados con un alto interés geológico, histórico y educativo. Y sobre todo el entorno urbano tan cercano, con una conexión directa, facilitan el que se puedan establecer rutas culturales cercanas. También el cabezo de la Fuente del Murtal, como arquetipo de transmisión del hierro antiguo en la región de Murcia, de ese siglo VIII a ese siglo VI, viene siendo objeto también de excavaciones arqueológicas y de trabajos de verano. Y sobre todo lo más importante, la transmisión del conocimiento a través de la investigación, la conservación y la difusión. Sin duda, lo importante es que cada año y cada día de los museos podamos ofrecer una página más o varias páginas más de la historia de Alhama, de esa historia que tiene que ver siempre con el balneario, con ese poder del pasado. Y por supuesto, pues que disfrutemos todos de este Día de los Museos, aunque sea, bueno, en estas circunstancias de no presenciales, sino virtuales. Saludos.